través de mi página en Facebook, una persona me pedía comentar sobre la manipulación que se hace de la ciencia para tratar de argumentar a favor de las políticas antivida o a favor del lobby homosexual. Y efectivamente existe una manipulación de la ciencia, pero quisiera dejar en claro que esta manipulación se realiza a dos niveles bien distintos. Una es la manipulación más sofisticada de la ciencia y la otra es el uso de la ciencia, de la palabra ciencia, de las supuestas referencias científicas, como algo que simplemente se utiliza como una muletilla, como una muleta para tratar de hacer ganar un argumento, pero sin presentar pruebas científicas auténticamente. Esta segunda forma es la más común y la más usual. Uno ve en Twitter, por ejemplo, cómo hay personas que dicen que ellos favorecen la unión de los homosexuales elevada al mismo rango que el matrimonio y su capacidad de adoptar hijos porque la ciencia ha demostrado que no hay diferencia en la educación. Esto es totalmente falso. No existe ninguna investigación científica suficientemente larga, prolongada, sobre qué cosa sucede con los niños criados por padres homosexuales del mismo sexo, porque no ha pasado suficiente tiempo de ese experimento social terrible. El sentido común nos dice que un hijo necesita de papá y mamá, eso lo sabe una madre soltera, por ejemplo, ¿no? Que puede tener sus resentimientos frente a los hombres, pero ve que los hijos, me comentan, por ejemplo, una madre soltera me escribía pidiendo orientación porque decía, veo que mi hijita pequeña está constantemente buscando figuras paternas, figuras masculinas, ¿no? Se acerca, se busca afecto y es una niñita, es pequeñita todavía, ¿no? Entonces el sentido común nos dice una cosa, pero existe algunos pseudoestudios totalmente inaceptables para los ámbitos académicos, sondeos de opinión, etcétera, que señalarían supuestamente que las parejas homosexuales serían idénticas. Hay un estudio australiano, por ejemplo, que señala que los padres que son parejas homosexuales son incluso mejores que los padres heterosexuales, para que vean ustedes hasta dónde llega esto. Pero esto en realidad son estudios hechos de propaganda, son estudios organizados por el lobby gay, orientados, dirigidos, que no pasan la más mínima aceptabilidad en términos de población seleccionada, representatividad de la población, grupos de contraste, es decir, todas las cosas que requerirían un estudio estadístico auténtico, no pasan el más mínimo examen. Y al contrario, la información anecdótica existente, la información, es decir, de casos concretos existentes, apuntan a lo lógico, a lo contrario, que la presencia de padres homosexuales, padres del mismo sexo, con los hijos, no son buenos para los hijos. Y es algo bastante lógico de predecir. Pero aquí hay que tener cuidado con no dejarse impresionar con el criterio falso utilizado simplemente para decir científicamente se ha demostrado. No, la ciencia ha demostrado. Tú dile, oye, mira, ¿quién es esa señora ciencia? Me gustaría que me mostraras la cita de la señora ciencia. Pero si para ti la ciencia no es una señora, sino es una disciplina investigativa, entonces vas a tener que darme argumentos para demostrarme dónde dice la ciencia. No porque tú la menciones es que sea científico. Y eso es muy importante entenderlo. Cuando alguien te mencione la ciencia ha demostrado, dile, perdóname, ¿qué ciencia ha demostrado? ¿Dónde está la demostración científica? Porque la demostración científica existe. Si alguien me dice, oye, Alejandro, ¿de dónde vienes tú con que la penicilina mata los microorganismos como las bacterias? Mira, hay una investigación, un estudio ya conocido del científico Fleming
que deja en claro cómo descubrió este fenómeno del hongo del penicillium y el efecto que tenía en los microorganismos con los que, entre comillas, competía. Entonces, puedo orientarlo a un estudio específico, concreto, y a sus resultados. Cualquier persona que habla de la ciencia tiene que estar en la capacidad de poder orientar en ese sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha claridad mental para reconocer cuando la palabra ciencia está siendo utilizada como una muleta simplemente para ayudarse a imponer argumentos que son puramente ideológicos. Es decir, el lobby homosexual lógico que va a decir que no hay ninguna consecuencia negativa en que los hombres que se declaran mujeres entren a los baños, a los camerinos y a los lugares donde deberían entrar solamente mujeres. Van a decir que no hay ningún efecto, que no hay ninguna consecuencia peligrosa. Si a ellos les interesa anular el concepto de las diferencias sexuales. Es lógico que ideológicamente van a defender que si desean adoptar porque quieren jugar a la muñeca, quieren tener sus hijos, quieren jugar a la familia, ¿no? Entonces van a decir que no hay ninguna diferencia entre la educación que obtiene un hijo de un padre y una madre de un matrimonio bien constituido y el de una pareja homosexual que cría un hijo. No va a haber ninguna diferencia. Lógico que van a decir eso. Es más, van a llegar a decir, como este estudio australiano, que los padres homosexuales son incluso mejores. O sea, Dios cuando creó al hombre y a la mujer, la cultura humana que ha sobrevivido gracias a que las familias van transmitiendo la cultura de generación en generación, todo eso está equivocado. Y lo que tenemos que hacer es hacer que todos los hijos se críen en parejas homosexuales, porque si son mejores que las parejas heterosexuales para criar hijos, pongámosle fin a las parejas heterosexuales, ¿no? Entonces, hasta los mismos homosexuales se han dado cuenta que ese es un argumento que es imposible de hacer, ¿no? Pero como decía, hasta aquí estoy hablando solamente de los casos en los que la ciencia es utilizada como una muleta, no auténticamente. Han habido casos en que la ciencia se ha sido manipulada, específicamente la psiquiatría, cuando se obligó a la Sociedad de Psiquiatras Norteamericanos, por una cuestión ideológica, a sacar la homosexualidad de la lista de patologías, ¿no? Entonces, cuando se ha buscado sacar la homosexualidad de la lista de patologías, pese a que la homosexualidad infantil es todavía considerada como una patología, cuando se presenta como algo que tiene que ser tratado y curado, el lobby homosexual está buscando que eso se cambie. Cuando el lobby homosexual ha tratado de demostrar científicamente con investigaciones como por ejemplo la investigación extensa que se hizo sobre mellizos, o sea, es decir, gemelos univitelinos que provienen comparten el mismo óvulo y que han nacido juntos, entre los cuales uno es homosexual y el otro no es homosexual, ese estudio ha querido demostrar que la homosexualidad es innata, que se nace homosexual. Entonces, en estos usos de la ciencia, la manipulación de la ciencia para forzarla a llegar a algunas conclusiones, aquí hay que ser más cuidadosos porque es necesario encontrar cuáles son los antídotos a esas afirmaciones científicas. Y en el caso de la Asociación Psiquiátrica Americana, cuando publicó el nuevo manual de enfermedades psiquiátricas, eliminando a la homosexualidad, los homosexuales ahora arguyen eso para decir esto es una opción normal, tan normal como las heterosexuales. Entonces ahí ellos son conscientes de que están diciendo que es normal porque hubo un lobby de presión y quien conoce la historia sabe que cuando se votó en primera ronda, la mayoría de psiquiatras eligieron que no debía quitarse la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas. Y luego en una votación
muy controvertida en la que no estaban presentes todos los miembros, en la que se consiguió una mayoría minúscula. Después de varias maniobras, finalmente la Asociación Psiquiátrica Americana escogió sacar la homosexualidad de la lista de patologías. Y hoy en día, si algún psiquiatra se atrevería a decir, oye, deberíamos revisarlo y votar de nuevo, simplemente sería sepultado mediática y socialmente y políticamente, sería destruido, ¿no? Por el poder que tiene el lobby homosexual. Entonces, este cambio no fue un cambio consecuencia de la ciencia, fue una movida ideológico-política forzada sobre una asociación específica para que votara de una manera. Pero los mismos homosexuales ideológicos, es decir, no esos que nosotros encontramos protestando en la calle, esos son peones, esos son peones de los lobbies intelectuales ideológicos que ya han pensado la estrategia y la ideología 30 años atrás. No, existe un libro de El manual de cómo convencer a la sociedad de que nos acepte, un libro que se escribió en los 80 y que pronosticaba que si se seguía ese manual, para el año 2000 ya iba a haber una aceptación de la homosexualidad. En los 80 no era vista y aceptada como algo normal y como algo que debía ser mayoritariamente aceptado. Entonces, cuando uno llega a esos ideólogos, a los ideólogos que han pensado estratégicamente cómo hacer para que la homosexualidad se apruebe, que no son peones de organizaciones latinoamericanas que protestan y salen a la calle, destruyen iglesias, etc. No hablo de ellos, hablo de estos ideólogos. Muchos de estos ideólogos no están convencidos de que la homosexualidad tenga que ser defendida como algo que surge naturalmente. Porque si la homosexualidad es natural, es decir, se nace homosexual, algo que no está demostrado científicamente, pero se trata constantemente de decir que estuviera demostrado. Así nacen, ¿no? Y frente a esa respuesta de que así se nace, está la explicación de que también se nacen con defectos, se nace con malformaciones. Una persona que nace con espina bífida es una persona que nadie dice está bien que tenga espina bífida porque nació así. No, hoy día se opera. Y es más, existen operaciones en el vientre materno para tratar de prevenir las consecuencias de la espina bífida. O sea, existen múltiples cosas que se tratan con situaciones en las que se adquieren de nacimiento. Que se tenga de nacimiento no significa que sean legítimas. Pero hoy en día, como digo, parte de ese lobby dice nosotros no queremos que sea de nacimiento porque queremos que precisamente el estado homosexual sea un estado de elección, no impuesto por la naturaleza. Si justamente nosotros estamos diciendo que la naturaleza no tiene el poder para imponernos nada, nosotros vamos a decir que la naturaleza más bien impone un hombre y una mujer. Nosotros vamos en contra de la naturaleza, nosotros somos libres. Y por eso a las siglas pues LGBT, ¿no? O sea, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ahora les ponen pues la Q de questioning, los que se están cuestionando, otros le imponen la I de intrasexuales, es decir, le siguen aumentando letras a la sigla LGBT simplemente para señalar que cada uno escoge su propia sexualidad y que la sexualidad es totalmente maleable, es totalmente mental, no es algo que la naturaleza nos da. Entonces la gran mayoría de los homosexuales de a pie hoy en día tratan de convencernos con el argumento de decir, no, se nace así, cosa que no ha sido demostrada. Perfectamente podría ser consecuencia de un proceso psicológico porque se ven constantes madres dominantes o madres totalmente ausentes con padres dominantes, es decir, figuras desproporcionadas en la relación padre-madre. Existen varias cosas en común, ¿no? Contextos de una sociedad machista, existen varios componentes ahí que hacen la cosa más o menos evidente, ¿no? Sin embargo, estos homosexuales de divulgación, los que están en el borde, en el frente de guerra, en el de divulgación, no están necesariamente al día con lo que están pensando hoy los ideólogos. Los ideólogos no están convencidos de que quieren que la homosexualidad sea algo innato. Y esto les demuestra a ustedes cómo en realidad se trata de una ideología.
Se trata de una orientación determinada que ha generado una ideología y en el cual la ciencia tiene muy poco que aportar. No están interesados en lo que dice la ciencia, están interesados en resultados que puedan ser llamados científicos, pero que de todas maneras apunten a favor de sus conclusiones. Y eso no es ciencia. Que tengas un buen día.